Bienvenidos a la conversación continúa, bienvenidos y todos los días lunes en Radio La Red, aquí en 1650 AM. Hablamos en Viva Mejor acerca de un tema relacionado con la cultura. Eso significa que puedo estar hablando de una cuestión sociológica, la política, la economía, muchos temas, pero son todos temas que finalmente convergen en una realidad. Todo nos afecta en la vida en el hogar, en la vida como solteros, en la iglesia, en las iglesias locales inclusive. Entonces, siempre estamos hablando de este tipo de temas. Hoy el tema es, como usted ve en su pantalla, cómo matar la cultura matando su historia. Y no estoy dando la fórmula para que lo hagamos usted y yo. Se entiende que es un título que está implicando la idea de que la manera de ir eliminando la cultura de un país es, entre otras cosas, comenzando a socavar su historia, comenzando a matar su historia poco a poco, confundir a los niños, a los jóvenes, a los universitarios e inclusive a los adultos que no conocen o tal vez olvidan la historia de su lugar, de su país o del país donde están y no se dan cuenta la manipulación, los manejos que hay detrás de la escena, como quien dice. Esto es en las clases de las universidades, en los medios de comunicación, televisión, los medios sociales que usted tiene como yo en nuestro teléfono celular o en la computadora, la política, ¿okay? Los políticos meten de muchas formas, a veces casi hasta subliminalmente, algunas ideas que van quitándole a la historia su verdad. Es decir, hoy hablamos bastante y le invito a escuchar, por supuesto, el podcast, o si usted está en Colorado, el programa sale 3 veces al aire cada día. Y le invito a escucharlo porque yo daba algunas explicaciones, hice el comentario sobre la revisión de un libro muy interesante que justamente tiene que ver con este tema. Y el autor da datos históricos concretos y al mismo tiempo datos de cómo ya como por más de 40 años muchos han ido quitándole a la historia la verdad de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este país y en el mundo, y lo cambian, lo tuercen, lo interpretan de otra manera. Algunos hasta han dicho la historia está a expensas de quien la escriba. En otras palabras, es como si usted y yo dijésemos, vamos a usted escribir un libro y yo también, y es un libro de historia. Vamos a suponer que somos historiadores, entonces vamos a los documentos que nos dejaron nuestros antepasados y vamos a escribir la historia. Y resulta que los dos salimos escribiendo 2 versiones de la historia del mismo país. Eso no está bien, porque no estamos filosofando, como quien dice, no estamos trabajando con una ideología, con ideas que tenemos sobre ciertos temas, estamos trabajando con hechos históricos. Entonces no podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, haya sido desagradable o haya sido agradable. Imagínense si usted y yo fuésemos familiares, viviésemos en la misma casa y de pronto dijéramos, vamos a escribir la historia de nuestra propia familia. Y vamos a encontrar, como la historia de toda familia, algunas cosas que no nos van a agradar. ¿Okay? Algunos eventos de lo que hicieron nuestros antepasados que quisiéramos no mencionarlos nunca, tienen nuestro apellido, imagínense. Entonces, ¿cómo un catarizano, verdad, hizo esto o aquello en el pasado? Entonces, yo sí voy a escribir la historia de mi familia para las futuras generaciones o aún para la generación presente, para mis hijos, digamos, que tantas veces me han preguntado, papá, ¿cómo eran los abuelos que no conocimos? O los bisabuelos, o cómo eran esto y lo otro, y cuándo llegaron al país. Yo tengo que contarles la historia tal cual es. Es más, yo poseo documentos hasta de mis bisabuelos, de ambos lados, de mi papá y mi mamá, y he heredado esos documentos, los he pedido, me gusta ver todo eso. Entonces a veces yo lo he puesto con mucho cuidado esos documentos
delante de mis hijos y les he dicho, observen, ¿ok? Este es el puerto donde llegaron, tenían esta edad, estaban casados, estaban solteros, pasó esto, pasó lo otro, vivieron en tal ciudad, luego vivieron en la otra, se dedicaban a esto. En fin, uno va contando los datos concretos. Y eso siempre a mis hijos les ha gustado y les ha ayudado, como para decir, ok, con razón vemos esto y aquello y lo otro. Y hasta en cierto sentido ha explicado ciertas conductas de la familia, ciertas tendencias, ciertas decisiones que se han hecho a través de las generaciones. Y es interesante. Para mí es más interesante eso, personalmente, que saber, y mandar un poquito de saliva, un poquito de sangre a una organización para que me digan exactamente qué mezcla racial tengo. Bueno, para mí personalmente eso no es tan importante como para saber si, mis ancestros, ¿qué hicieron? Ahora sí todo, no en el fanatismo, ¿verdad? De algunos que pagan hasta bastante dinero a veces para tener datos demasiado detallados. Ahora, todo eso para decir, ¿y qué tal si yo, cuando estoy aún mostrando esos documentos a mis hijos, reinterpreto la historia? O trato de explicar por qué un bisabuelo mío decidió mudarse de un país al otro y yo no sé por qué lo hizo. Y usted dice, bueno, pero sus padres le han contado. Entonces voy a contar lo que me contaron ellos, porque a ellos se los contaron los abuelos y a los abuelos se los contaron el bisabuelo. ¿Ven? Pero, ¿qué tal si lo reinterpretásemos y especulásemos y dijésemos, bueno, no es cierto que esa fue la razón o por la cual se mudó a tal país o escogió este trabajo? No me gusta, vamos a suponer que a mí no me gustase y dijese, no, en realidad no me gusta la razón que él escogió para mudarse de tal país a tal país, entonces yo voy a inventar una razón para que no me dé vergüenza. Supongamos que el abuelo o bisabuelo hizo algo malo, ¿no? No lo hizo, pero supongamos. Entonces, como no me gusta eso, como pienso que esa en parte es la razón por la cual yo soy así o asá en mi personalidad, entonces voy a cambiar la historia. Pero la historia es la historia, me guste o no me guste, me afecte o no me afecte, positivo o negativamente, esa es mi historia. Entonces, hoy como adulto maduro, yo tengo que decir, aun cuando esta fue mi historia y esta parte me gusta y esta no me gusta, si algo todavía sigue influyéndome o influenciándome, yo ya sé que tengo que manejar esa situación para que si es algo negativo no siga siendo una influencia en mi vida. Y puedo manejarlo y entregarlo en las manos de Dios y cambiar la historia de mi familia, yo digo a veces en conferencias. Cuando digo cambiar la historia no estoy diciendo volver atrás y cambiar lo que inevitablemente ocurrió y son hechos concretos y documentados. Estoy diciendo no es necesario continuar hacia adelante con esa misma vertiente histórica que nos va a seguir llevando a un problema. O sea, me refiero a eso. Pero ¿qué tal cuando en la cultura, supongamos que es como una gran familia un país, digamos los Estados Unidos de América donde vivimos nosotros? Hoy en día hay tantas fuerzas de la universidad, de los medios de comunicación, del gobierno y todo, que tratan de decir, no, vamos a reescribir o reinterpretar la historia de Estados Unidos. Eso es imposible, lo que ocurrió, ocurrió. Y nosotros, bueno, estamos pagando consecuencias de la época de la esclavitud hace tantos años atrás. En un sentido es probable, pero en otro sentido eso ya se resolvió. Usted dice, no, siempre racismo. Mire, el racismo es un pecado horrible, pero en todo el mundo hay racismo. Y no se va a solucionar con pagarle ahora a los descendientes de esclavos que ya murieron hace muchos años. La mejor cosa que ellos tendrían que pensar, y muchas veces hablando con ellos nos dicen es cierto, es que la esclavitud acabó y que ahora tienen los mismos derechos que todo el mundo y que si alguno de ellos se siente que hay un problema racial contra ellos, ellos pueden denunciarlo. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Pagarles millones de dólares? ¿Acaso eso va a apaciguar o calmar todavía algún problema emocional que les haya quedado pendiente? ¿Usted cree que si les damos millones de dólares van a gastar dinero en terapia? No.
Y aún eso no es garantizado que va a eliminar los recuerdos, las memorias de lo que pasó con sus antepasados o lo que emocionalmente les pudo haber afectado. Necesitan a Cristo, necesitan al Señor, necesitan conocer lo que, así como Dios les ha perdonado a ellos en Cristo, si ellos aceptaron ese perdón, saben lo que significa la gracia de Dios y ellos van a perdonar a otros. ¿Okay? Entonces, no estoy poniéndolo como fácil, estoy diciendo no, la solución que se busca hoy en día no es tanto para restaurar lo que se ha hecho en el pasado, en este caso u otro ejemplo que podríamos poner, otros muchos ejemplos, sino es porque quieren crear una nueva cultura alejada completamente de Dios, alejada completamente de la Biblia, alejada completamente de la religión. Y una manera de hacerlo es, al menos en Estados Unidos, ir quitando las referencias religiosas, las referencias del trabajo de Dios en este país y sacarlo de la opinión pública, sacarlo de la vía pública, porque es muy público, más público que en otros países. Yo no he visto en otros países tantas referencias a Dios, a la Biblia, en edificios públicos, en edificios del gobierno. Antes, hasta los años 60, aquí en Estados Unidos, hasta los niños oraban en la escuela y estudiaban la Biblia. Y entonces, claro, comenzó a quitarse todo eso para crear una sociedad secularizada, sin nada que ver con Dios. Entonces, con la idea de la separación de la Iglesia del Estado, mal interpretada y mal predicada por los medios de comunicación a propósito, y por muchos políticos a propósito, la idea es crear la mentalidad en los niños de hoy y en los jóvenes de hoy, lo mismo que pasó en Europa. Uno va a Europa, como yo he ido en varios países, y uno ve estas majestuosas catedrales que en sus épocas sirvieron para adorar a Dios. Y más allá de lo que usted y yo pensemos acerca de la ornamentación y lo que sea, Europa tuvo hace siglos atrás una fuerte tendencia del cristianismo y también de otros sectores de lo que llamamos el cristianismo, que son muy dudosos en algunos aspectos. Pero hoy en día son museos, hoy en día son lugares para decir qué hermosa arquitectura, pero este es nuestro pasado. Pero la generación moderna, aunque ahora hay un resurgir de algunos que quieren volver a, bueno, ¿quién es Dios? Después de todo, este continente ha sido formado bastante con el cristianismo, bueno, por lo menos la curiosidad de saber quién es. Pero en Europa ha pasado todo eso y no le ha ido bien en muchos aspectos a Europa por desechar a Dios. ¿Eso es lo que queremos para Estados Unidos? Bueno, hay gente que sí. Hay gente que dice preferimos que ya en el día de mañana Estados Unidos ni siquiera sea una primera potencia mundial y ayude a tantos otros países o los defienda. Preferimos eso si es necesario, pero no importa, pagamos ese precio con tal de vivir libres de Dios. Y hay organizaciones que están trabajando y se llaman así, ¿verdad? Libres de religión, Organización para la Libertad de la Religión. Bueno, es triste porque uno ve que eso, como la Biblia nos muestra, es algo que finalmente termina con un país. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos como iglesia? Empezar a orar por nuestro país, ahora nuestro país, aún si es nuestro país adoptado, y también hablar acerca de estos temas. Hable con sus hijos, hable con sus jóvenes universitarios. Cuando ellos les digan, me enseñaron esto en la escuela, o mira esta historia, conozca usted la historia, aunque este no sea su país de origen, conozca usted la historia. Hábleles acerca de, no, esto no es así, esto es así. ¿Por qué me enseñan esto? Porque, bueno, tienen una agenda de querer sacar a todas las referencias acerca de Dios o de la Biblia o de la iglesia. Ese es el propósito final y están trabajando en eso y te toca, hijo, hija, vivir esta generación, pero a nosotros nos tocó vivir en nuestra generación otro tipo de ataque y lo superamos. ¿Ok? Entonces, infórmeles porque las consecuencias de ir matando la cultura a través de matar la historia son devastadoras. Hay países que ya no existen en el mundo, de lo que eran antes, no existen justamente por haber hecho estas cosas. ¿Ok? Nos encontramos en la próxima. Gracias por su atención.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.